Muy buenas noches. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Pues es un gusto, una gran bendición estar aquí con ustedes. Qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Me recordaba de la iglesia de los Hechos en el capítulo 2, como dice la escritura, que todos tenían en común todas las cosas. Y creo que cuando tenemos en común la adoración y el adorar a Dios de todo corazón, el Señor se mueve de una forma extraordinaria. Y el Señor se ha estado moviendo en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Estamos muy contentos de estar aquí. Yo el año pasado estuve en la convención que Reto lleva a cabo en Oaxaca, allí en Tlaxiaco. El Señor me dio la oportunidad de conocer por primera vez este ministerio. Regresé a mi casa y le dije a mi esposa, oye, si no me invitan, yo llego solo, le dije, porque me sentí tan bien y aprendí mucho de ustedes, que nos podemos dar cuenta cómo Dios en su multiforme sabiduría, Él se mueve, Él visita, Él habla y Él nos ministra. Entonces, bueno, pues le agradezco a Dios la oportunidad que me da ahora de estar con ustedes aquí en España. Agradezco también a José, a Ana, a todos los pastores, los organizadores que están al frente de este hermoso movimiento, de este grupo Reto. Hemos estado orando por ustedes y lo seguiremos haciendo. Y también, bueno, le doy gracias al Señor que me permite viajar con mi esposa, Paola, con mi pastor, el pastor Chío Olivares, quien estuvo compartiendo la palabra el día de hoy por la mañana. Él es mi pastor, él está en Guadalajara, yo estoy pastoreando en la Ciudad de México. Y entonces, bueno, pues también le doy las gracias a Dios, porque para mí el hecho de acompañarle a él en sus viajes, en las misiones que Dios les da, pues es un tiempo de aprovechamiento muy importante para mí, de aprender, de seguir siendo formado en la gracia de nuestro Señor. Y bueno, pues ahora también el estar con ustedes y el aprender y ver, bueno, es una edificación muy tremenda. El pastor Tony decía al principio, son memorias imborrables, y efectivamente les llevamos en el corazón. Muy bien, acompáñenme en una oración, por favor. Señor, te damos gracias. Muchas gracias en este momento, en esta hora, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tu gracia se ha manifestado. Eh, Tu palabra ha sido expuesta, Señor, y nosotros en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu nos sentimos renovados, nos sentimos, Señor, felices, contentos, porque podemos palpar tu presencia, Señor. Tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, y este pueblo te hemos dado alabanza solo a ti, Señor. Ahora nos sentaremos a los pies de nuestro gran Maestro, el Señor Jesucristo, para que tú nos enseñes y nos conduzcas a la vida eterna a través de tu palabra. Señor, dame de tu gracia de nuevo, y que todos podamos tener un corazón sensible, un corazón abierto, un corazón, Señor, lleno de fe para escuchar tu palabra. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que le he dado a este mensaje para esta noche se titula ¿Quién puede nacer de nuevo? ¿Sí? Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22-21, nosotros podemos ver que la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron usados por Dios para traer avivamientos a una nación, a una ciudad, a alguna comunidad, a una iglesia e incluso a una familia. Evidentemente fueron hombres y mujeres de fe que a través de sus vidas marcaron en sus épocas un antes y un después. Hay que aclarar que las escrituras nunca exaltan al hombre como tal, sea quien sea, se llame como se llame, llámese Abraham, el gran padre de la fe, llámese Moisés, el gran caudillo, o Noé, el gran constructor del arca, o Job, el enorme siervo sufriente, o qué decir del apóstol Pablo, el gran teólogo del Nuevo Testamento. Si la Escritura ha de exaltar a un hombre, ese hombre ha de ser siempre nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y hoy, a través de la historia de un hombre prominente llamado Nicodemo, que ya hoy nos han hablado bastante, vamos a remachar otros principios acerca de esta doctrina fundamental del nacer de nuevo o nacer de Dios. Como todos sabemos, la sociedad está cada vez peor. De ahí que nuestros gobiernos implementan programas para ayudar a la sociedad, pero al ser programas humanos no logran trascender en la vida del individuo. Y esto es muy importante subrayarlo. El mundo sin Dios no tiene a quién acudir realmente y se han refugiado principalmente en aspectos como la psicología. No toda la psicología es mala, pero todo lo que quita a Dios de su lugar y se pone en primer lugar es malo. Los profesionales de la psicología dicen que están haciendo su mejor esfuerzo para darles un empujón a las familias y así ayudarlas a salir de sus crisis. Bueno, al oír a estos profesionales decir esto suena bien. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que el hombre necesita un empujón de abajo hacia arriba para salir adelante. La Biblia dice que el hombre necesita nacer de arriba para ser salvo. Y el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1, si me acompañan hasta el versículo 7, nos narran la historia de este interesante hombre llamado Nicodemo, un hombre prominente entre los judíos, un hombre líder en la religión. Y dice así, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Cuando yo leí esta escritura, yo me hacía dos preguntas. La primera es si ustedes creen que un hombre o una mujer como usted y como yo pueda llegar a tener una relación personal con Cristo. ¿Qué opinan? ¿Sí? Incluso algo hermoso que hemos estado experimentando es que los niños bien encausados a Dios pueden tener una relación seria con Dios. Niños, adolescentes, jóvenes, a veces los niños van creciendo en los caminos del Señor, van a la iglesia junto con nosotros, se reúnen, cantan alabanzas, llevan su Biblia, van a su salón de clases y ellos no llegan a entender o no llegan a comprender del todo la necesidad que tienen del nacer de nuevo. Lo mismo es con los adolescentes, lo mismo es con los jóvenes. A veces se da por hecho de que por el simple hecho de ir a una congregación ya te hace cristiano. No es así, hoy lo estuvimos aprendiendo. Toda persona que haya tenido la experiencia del nuevo nacimiento puede tener una extraordinaria relación con Dios. Y voy a ilustrar este tema de una forma muy simple. Cuando un niño nace en lo natural, lo primero que hace es manifestar señales de vida. ¿Sí? Cuando un bebé nace, lo primero que hace es llorar, ¿verdad? El bebé, la madre alumbra, nace el bebé llora, de inmediato comienza a pedir de comer, hacen ruidos con su boca, comienzan a tener movimiento y comenzamos a ver las señales de su nacimiento. Bueno, pues en una persona que ha nacido de nuevo sucede exactamente lo mismo. De inmediato comienza a dar señales de su nuevo nacimiento. Mi hijo de 10 años se llama Daniel como yo. Él es un niño muy inquieto.
Pero es un niño que nos hemos dado cuenta que está comenzando a tener una relación con Dios muy especial. Hace aproximadamente un año más o menos, se acercó a mí y con lágrimas en sus ojitos me dijo: papi, quiero nacer de nuevo. Papi, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? ¿Cómo logro nacer de nuevo? Para mí, como su padre, fue sorprendente y fue como estar viendo a Nicodemo de niño, ¿no? Casi quería decirle: a ver, ven Nicodemito, ven para acá, te voy a explicar el proceso del nacer de nuevo. Hermanos y amigos, el tema de la vida es uno de los temas más trascendentales mencionados a través de todas las escrituras. Tan solo en el Evangelio de Juan se menciona la vida casi 40 veces. Y curiosamente, en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús mismo dice que Él vino a eso. Él dijo: yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida, y para que la tengan, ¿de qué forma? ¿En qué cantidad? En abundancia. Verán, Nicodemo era un hombre que por fuera parecía un buen hombre. Nicodemo era un hombre que de hecho la Biblia dice que era un hombre prominente entre los judíos. Él era un maestro importante entre el pueblo de Israel. Por decirlo de alguna manera, Nicodemo tenía muchas credenciales muy importantes a la vista, simplemente a la vista de la gente. Y bueno, por supuesto, como él era judío, como todo judío, también tenía el interés en la vida eterna. Pero para alcanzar la vida eterna, a este hombre, con todo y sus credenciales y la autoridad que tenía en el pueblo de Israel, le faltaba algo. A Nicodemo le faltaba lo más importante, de hecho. A Nicodemo le faltaba la experiencia del nuevo nacimiento, ¿sí? Y yo, como pastor en la Ciudad de México, cada domingo veo en la iglesia que llega mucha gente como Nicodemo. Es muy interesante. Puede que yo esté parado en la puerta recibiéndoles, o puede que cuando subo, como en este momento, a predicar, observo sus rostros y yo veo a la gente y los veo como Nicodemo. Tienen un buen aspecto, se ven pulcros, se ven hombres honorables, se ven hombres respetables, igual las damas, bastante espirituales. Incluso algunos hasta tienen cara de angelito, ¿verdad? Y yo digo: wow, pero ¿saben algo, hermanos? Por dentro no son tan honorables. Internamente no son tan pulcros, internamente no son tan respetables, internamente no son tan espirituales. El problema entonces no está en lo externo, sino en lo que muchos esconden en lo más profundo y recóndito de sus corazones. La gente puede esconder odio en su corazón, la gente puede esconder rencor, puede tener una raíz de amargura que quizá difícilmente alguien lo pueda notar, pero ahí está. La gente esconde mentira, esconde inmoralidad, esconde adulterio, fornicación. Incluso las personas, y me refiero a cristianos y no cristianos, pueden esconder en sus corazones suicidio y una cantidad inimaginable de cosas malas que están ahí escondidas en lo más profundo de sus corazones. Bueno, pues precisamente así pasaba con Nicodemo. Nicodemo era un hombre que se veía bien por fuera, pero estaba mal, estaba muy mal por dentro. Los cristianos de hoy en día se pueden ver muy bien por fuera, pero la realidad es que pueden estar muy, muy, muy mal o muy podridos en su interior. Alguien dijo que el problema de esconderse en una pecera es que todos te pueden ver. Eso es una realidad. Y así es nuestra vida ante los ojos de Dios. Dios todo lo puede ver. Nosotros no podemos esconder absolutamente nada de lo que realmente hay en nuestro corazón. Nosotros podemos mostrarle a Dios una apariencia de piedad, podemos mostrar una apariencia de adoradores, podemos mostrar algo que realmente no somos. Todo lo ve Dios de nosotros. Quizá los hombres nos ven bien, a los ojos de ellos nos vemos extraordinarios, pero solo Dios conoce nuestra verdadera condición. Nicodemo necesitaba algo urgentemente. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo si quería ver el reino de Dios.
Y como lo dijo el pastor Chío Olivares en su conferencia, también muchos que están aquí lo necesitan con la misma urgencia si es que quieren ver el reino de Dios en sus vidas. Levanten sus manos todos los que quieran ver el reino de Dios en sus vidas. Bájenla. Jesús usó la analogía del viento para explicarle a Nicodemo el proceso del nuevo nacimiento. Y eso es lo que necesitamos nosotros el día de hoy, que nos expliquen el proceso, que nos enseñen el proceso, que nos digan cómo poder, y no estoy hablando de pasos para nacer de nuevo, porque esa es una obra del Espíritu Santo. Sí, no estoy hablando de formas, no estoy hablando de ideas, de la mente humana. Jeremías dijo que el corazón es engañoso y no solo eso, es perverso además. Y sabe, lo que nosotros necesitamos es que por medio de las Escrituras seamos expuestos y seamos enseñados en ese proceso del nacer de nuevo. Como lo acabo de decir, todo lo demás es obra del Espíritu Santo. Ahora bien, Jesús describió la conversión y la salvación como un nacimiento. Jesús siempre fue muy práctico en sus enseñanzas. Así que para abordar el tema de la salvación y hacerle sencilla la comprensión a Nicodemo, aun siendo un maestro, él lo ilustró con la figura del nacimiento. Y bueno, yo creo que todos aquí estamos muy familiarizados con el tema del nacimiento. Hermanos, y es que Jesús siempre facilitó la comprensión de la gente. Muchas veces les habló en parábolas, él usó ilustraciones paralelas. De hecho, la palabra parábola viene de la palabra paralelo, que significa que el Señor usaba verdades o ilustraciones paralelas a verdades espirituales para que a la gente le fuera más simple, más sencillo poder entender o captar la enseñanza espiritual que Jesús quería enseñarles. Otras veces usó figuras, otras veces usó analogías, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante. Un predicador le dijo en una ocasión a un grupo de pastores: pastores, ilustren sus sermones. Pastores, sean sencillos en la exposición de la palabra. Pastores, sean tan prácticos que ustedes mismos se avergüencen de ellos. O sea, no de la gente, sino de sus propios mensajes en el sentido de la simplicidad. Dice este predicador, al final la gente dirá: oh, qué profundo mensaje nos dio el pastor. Por ejemplo, la salvación se ha ilustrado de muchas maneras prácticas en la Biblia. La salvación se ilustró por medio de la construcción del arca de Noé. La salvación se ha ilustrado por medio del sacrificio de un cordero. La salvación está ilustrada también como una oveja que regresa a su redil. La salvación está ilustrada como una resurrección de un muerto. Y en este caso Jesús ilustra la salvación como un nacimiento. Entonces, en lo que respecta al nuevo nacimiento, debemos encontrar el paralelo que hay entre el nacimiento físico y el nuevo nacimiento del que Jesús le está hablando a este maestro de la ley, Nicodemo. Para eso tenemos que explicar en primer lugar que un nacimiento implica una concepción. Para que haya un nacimiento, lo primero que debe pasar es que un hombre y una mujer, específicamente hablo de un matrimonio, esposos, se tienen que juntar para que haya una concepción, ¿verdad? Hace unos años, una de mis hijas se acercó a mi oficina y me dijo: papi, ya sé cómo se hacen los bebés. Por poco y me desmayo, ¿verdad?, cuando me dice eso. Y le digo: ¿y cómo se hacen los bebés? Y me dice: es muy fácil, papá. Mira, cuando un papá le da un beso a su mamá, o sea, a su esposa, le manda a los bebés por medio de los besos a su pancita. Y yo le dije: exactamente así, dejémoslo de esa manera, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que para entrar a este mundo, la única manera es a través de la unión de un hombre y de una mujer. Para que un ser humano nazca, nunca va a nacer por la unión de un hombre con un hombre ni de una mujer con otra mujer. Dios creó a Adán y Eva, Dios no creó a Adán y a Evaristo, ¿verdad? Y eso hay que aclararlo muy bien. Pero también hubo otras formas de entrar a este mundo y poder obtener un cuerpo físico. Por ejemplo, Adán entró al mundo sin la unión de un hombre con una mujer.
Adán fue un hombre formado creativamente del polvo de la tierra. ¿Se recuerdan? De ahí fue tomado y el Señor dio su soplo de vida. Por cierto, Adán fue un hombre que no tuvo infancia, porque él fue creado adulto, maduro. Luego la segunda manera de entrar al mundo fue como Eva. Ella entró al mundo por medio de Adán. Eva fue tomada directamente de su costilla. Esa es otra maravilla de Dios. Que por cierto, Eva tampoco tuvo niñez. Ella jamás pudo decir cuando yo fui niña. Bueno, y la tercera manera de entrar a este mundo fue el caso de Jesús. Jesús vino al mundo y recibió un cuerpo por medio de una mujer sin la intervención de ningún hombre. Nuestro Señor Jesucristo nació de una mujer virgen de manera sobrenatural. Entonces, estas son las tres formas de nacimiento registradas en la Escritura. Ahora bien, la forma en que nosotros vinimos al mundo fue a través de un nacimiento por la unión de papá y mamá, y a ese tipo de nacimiento se le llama un nacimiento de concepción natural. Sin embargo, para nacer de Dios o en el ámbito espiritual, no se puede lograr ese nacimiento mediante papá y mamá biológicos. ¿Me estoy explicando? Es decir, que ni la salvación ni el reino de Dios se hereda. No importa qué tan piadoso pueda ser yo como padre o pastor, no importa qué tan piadosa pueda ser mi esposa, nuestros hijos no nacen siendo hijos de Dios nacidos de nuevo simplemente porque son mis hijos o simplemente porque yo soy un hombre nacido de nuevo. Eso es algo muy fácil de entender. Ellos no tienen ninguna ventaja sobre nadie simplemente por el hecho de nacer, como decimos en México, tal vez aquí, en cuna cristiana. ¿Sí? Es decir, que los padres son cristianos, se casan y tienen al hijo, a sus hijos, y sus hijos nacen en un hogar cristiano. No por el hecho de que un hijo nazca en un hogar cristiano significa que nuestros hijos son nacidos de nuevo. Y aquí viene el punto. Para nacer espiritualmente necesitamos otros padres que no son biológicos. Necesitamos otros padres que son espirituales. ¿Quiénes son esos padres espirituales? Leamos Juan capítulo 3, versículo 5. Es la conversación que Jesús está teniendo con Nicodemo y le va a aclarar el punto. Le dice Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere, ¿de qué? Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estos padres espirituales que necesitamos para nacer de nuevo se llaman agua y espíritu. Así es como se lo ilustró nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Les haré una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya fueron bautizados en agua? Levanten su mano. Muy bien, bájela. ¿Saben? El agua aquí no es un símbolo del bautismo. Porque muchos cristianos han llegado a creer que porque ya fueron bautizados, es el bautismo el agua que Jesús le está tratando de explicar a Nicodemo. No hay que malinterpretar la Escritura. De hecho, Jesús reprendió a Nicodemo por no entender el nuevo nacimiento. ¿Sí? Ahí en Juan 3:10 le dijo Jesús a Nicodemo: ¿eres un maestro de Israel y no entiendes estas cosas, Nicodemo? ¿Eres tú un hombre que va al frente de los judíos y no entiendes este tema? Verán, hermanos, una de las causas principales por la que muchos cristianos no han nacido de nuevo es porque ni siquiera sus propios líderes han entendido lo que es el nuevo nacimiento. Eso es una tragedia que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Los púlpitos del siglo XXI han abandonado las doctrinas fundamentales o las doctrinas más fundamentales de la Biblia. Doctrinas como la justificación, doctrinas como la santificación, la redención, la gracia, la sangre de Cristo, la oración, etcétera, 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 etcétera. Y por supuesto, la doctrina del nuevo nacimiento también está enterrada en muchos púlpitos. De hecho, creo que, y con toda certeza y convicción lo digo, creo que ningún predicador que no haya nacido de nuevo debería estar al frente de alguna congregación. Bueno, y es que es obvio entonces que cuando Jesús le dice a Nicodemo que necesita nacer del agua, no está hablando del bautismo en agua. Y les voy a dar otra razón muy valiosa
para entender que este bautismo en agua no se refiere al bautismo en inmersión, en el agua literal. El bautismo por medio de la inmersión no es un símbolo de un nacimiento. La Biblia nos enseña que el bautismo en agua es símbolo de una muerte. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo. Y se está refiriendo al bautismo en agua. Hemos sido sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte, no para nacimiento, sino para muerte por medio del bautismo. Entonces, si el agua que Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer del agua, no se refiere al agua bautismal o al acto del bautismo literal, ¿qué representa entonces el agua de la que Jesús le está hablando a Nicodemo? Representa la palabra de Dios. Verán, la gente necesita ser formada hoy en día. La gente necesita ser discipulada, la gente necesita ser enseñada, pero escúchenme bien, la gente necesita ser formada únicamente con la palabra de Dios. ¿Por qué con la palabra de Dios únicamente? Porque el mundo también está en su labor de formar a la gente con sus propios ideales, con sus propias ideas, con sus propias filosofías, con miles y miles de religiones que hay alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, el filósofo y político italiano Nicolás Maquiavelo dijo que el fin justifica los medios. Y eso precisamente ha dado pie a que la gente haga lo que sea sin importarles que el medio sea malo. Y han sido formados de esa manera. Adolfo Hitler dijo, cuando se inicia y desencadena una guerra, lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria. Así fue como formó su ejército y al final el desastre fue irreparable. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados. El famoso científico, astrofísico y cosmólogo ateo Stephen Hawking dijo, en el pasado, antes que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el universo, pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Y esa explicación más convincente es que un Big Bang, una gran explosión en el universo, creó este hermosísimo universo tan ordenado, con tanto detalle, con tanta perfección, que únicamente lo pudo haber hecho Dios. Amén. Pero para que los hijos nacidos, o mejor dicho, para que haya hijos nacidos de Dios, solo hay una fuente que puede producir a esos hijos de Dios. Y esa fuente que produce hijos de Dios es la palabra, pero es la palabra de verdad, la palabra de Dios. La palabra entonces debe ser la semilla que engendre los corazones para que haya ese engendramiento espiritual que produzca el nacer de nuevo o el nacer de Dios. Pablo le escribió a su hijo amado en la fe Timoteo en su primera carta en el capítulo 3 versículo 14 y versículo 15 y le escribe lo siguiente, le dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El nuevo nacimiento va a ser engendrado, producido por la exposición de la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que necesita la iglesia recuperar con urgencia el enfoque. Alguien dijo que ante la falta de claridad, lo mejor será tomar buenas decisiones. Por supuesto que sí. ¿Saben? Y es que el mundo se pone cada vez más oscuro. Cada vez hay menos claridad en los valores espirituales, qué no decir en los valores morales. Los niños creen que la vida es solo helados y videojuegos, ¿no? Los adolescentes o los jóvenes creen que la vida es para la diversión y el desenfreno. Los adultos creen que la vida es trabajar y acumular dinero. Y esto es justamente falta de claridad, hermanos. Esto es justamente obscuridad. La vida es mucho, pero mucho más que eso.
En realidad, ninguno de nosotros tenemos que creer que hemos nacido para diversión, para juegos, para entretenimiento, para ser ricos, para acumular dinero. La vida es muchísimo más que eso. Jesús lo dijo con toda claridad en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 23. Dijo, la vida es más que el alimento. La vida es más que el alimento, el cuerpo es más que la ropa. Versículo 29, vosotros pues no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad su reino primeramente y estas cosas os serán añadidas. Versículo 33, vended vuestras posesiones y dad limosnas, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Lo ven? El mundo da gritos de obscuridad. El mundo da gritos de tinieblas, pero la palabra de Dios es claridad completa. La palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es claridad absoluta. Alguien dijo que no tienes por qué escuchar todo lo que oyes, o no tienen por qué tus oídos estar escuchando todo lo que oyes. Eso es cierto completamente, pero ¿sabe algo? La realidad es que estamos en el mundo. Y como estamos en el mundo, pareciera que eso se vuelve un tanto imposible. No podemos aislarnos del mundo del todo, estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y porque estamos en el mundo, oímos de moda, oímos de fama, oímos de autos, oímos de dinero, oímos de sexo, oímos de entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué? Todo eso que oímos se engendra en los corazones de la gente y tarde o temprano la gente va a comenzar a dar a luz eso. ¿Te imaginas a un agricultor esperando el mes de la lluvia porque ya quiere ver el fruto de su siembra? ¿Te imaginas a un agricultor esperando el mes de la cosecha, haciendo cuentas para saber cuánto dinero ganará? Pero que al final se da cuenta, se agarra la cabeza y dice, oh, olvidé sembrar la semilla. ¿Lo puedes imaginar? La pregunta es la siguiente. Si no sembramos la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿cómo podremos nacer de nuevo? La palabra de Dios en los corazones es tan necesaria como la lluvia que desciende del cielo. Isaías capítulo 55, versículo 10, dice lo siguiente, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Se dieron cuenta? Dios promete bendecir su palabra. Y uno de sus más grandes efectos es que da a luz una naturaleza nueva en los corazones. Uno de esos efectos extraordinarios es que la palabra da una nueva vida. Es un nuevo nacimiento, pero en lo espiritual. Gloria a Dios por eso. Pablo a los Efesios, hablando del amor que Cristo le tiene a su iglesia, dice que la ha purificado por medio del lavamiento del agua por la palabra de Dios. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra de Dios. Pablo está hablando de purificación. Pero una purificación por medio de agua, pero del agua de la palabra de Dios. Purificación es un término que se refiere tanto al proceso como a las consecuencias de purificar una cosa. Purificar es eliminar las imperfecciones de algo para que ese algo que está contaminado
recupere su esencia. Todos nosotros, hermanos, aquí escúchenme bien, necesitamos recuperar la esencia que perdimos con el pecado original. Todos los que están aquí necesitan pasar forzosamente por el proceso de purificación. Todos, absolutamente todos. Porque cuando el niño nace, hermanos, ya trae la semilla del pecado. Y trae la semilla del pecado juntamente con sus consecuencias. Esas consecuencias también son las malas acciones que ellos llevan a cabo. Por ejemplo, los niños mienten no porque alguien le enseñó a mentir. Ellos mienten porque ya traen la semilla de mentira al nacer. Los niños pelean no porque se les enseña a pelear. Ellos pelean porque ya traen la semilla desde que nacieron. Es más, a los niños no les interesa Dios. A los niños no les interesa buscar al Señor, y no porque alguien les haya enseñado precisamente a no buscar a Dios, sino porque es la naturaleza caída que le heredaron nuestros padres Adán y Eva al momento de nacer. Entonces, no necesitamos aprender a no hacer lo malo. ¿Me estoy siendo claro? No necesito que alguien me enseñe a no hacer lo malo. Yo necesito aprender a hacer lo bueno. Porque lo bueno es lo que no sabemos hacer. A causa de la naturaleza caída. El Señor me ha bendecido con 5 hijos. La mayor tiene 19 años y el menor tiene 7 años. Una de mis hijas se llama Melody, tiene 16 años y a ella le encantan esos cerditos pequeñitos que de repente se han puesto de moda. No sé, yo creo que aquí, porque de aquí nos mandan las modas para allá, ¿verdad? Y me dice, papá, yo quiero un mini pig. Y quiero un mini pig, y cómprame uno, por favor. Y yo le digo, mira, hija, no te puedo comprar tu puerquito porque en nuestra casa no tenemos un lugar donde podamos hacer un espacio de lodo, de agua, de tierra, donde el marranito se pueda dar la buena vida y dar de vueltas, ¿verdad? Pero ella me dice, no, papá, mira, al cerdito lo voy a bañar. Mira, papá, al cerdito le voy a hacer una casita donde no se ensucie, donde esté contento. Y le dije, mira, hija, si tú haces eso con el cerdito, ese cerdito va a ser el cerdito más triste de todos los cerditos. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza del cerdito es vivir entre tierra y lodo. Eso es lo que a él lo hace sentir bien, eso es lo que hace feliz al cerdito. ¿Me entendió? Todos nacemos con la tendencia de hacer lo malo. Todos nacemos con esa naturaleza. De hecho, Pablo a eso le llama la concupiscencia de la carne. La concupiscencia es el deseo de pecar, el deseo de hacer lo malo. Él dijo, miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O quién me puede librar de este cuerpo de pecado? Porque él reconocía su naturaleza pecaminosa. Esa es la ley del pecado con la que todos y cada uno de los que estamos aquí nacemos. Tenemos que combatir esa ley. Tenemos que combatir esa naturaleza. ¿Y qué podemos hacer o cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a combatir esa ley del pecado? ¿Cómo combatimos esa naturaleza pecaminosa? Bueno, muy simple aparentemente, pero en realidad es simple para los que tenemos un corazón para Dios. Tenemos que exponer nuestro corazón a la palabra de Dios. Sí, tenemos que exponer nuestra vida a la palabra de Dios. Que el Señor pueda mirar y mirar y mirar, asomarse a lo interior de nuestro corazón cuantas veces quiera y que nosotros le podamos decir, sí Señor, aquí estoy, heme aquí, limpia, trata conmigo, extrae el pecado, quiero nacer de nuevo.
pero solo en la exposición de la palabra de Dios. Por supuesto que no a toda la gente le gusta eso, porque la palabra de Dios no es una espada. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. Y la gente no quiere venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Pero si tú y yo estamos en este lugar y hemos clamado desde la mañana y le hemos dicho al Señor, permíteme la experiencia del nacer de nuevo, tienes que decirle, Señor, y te permito mi corazón, te doy mi corazón, lo expongo a tu palabra, corta donde tú quieras. Y es que la palabra es tan perfecta. David lo dijo, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es eterna. Isaías dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios da vida. El escritor de Hebreos dijo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es que la palabra de Dios es poderosa. Isaías escribió, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Y es que la palabra de Dios también es impresionante. El salmista escribió, mi corazón tuvo temor de tus palabras. Y no solo eso, la palabra de Dios es justa. El salmista escribió, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Y además es verdadera. Timoteo escribió, Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es sumamente amplia la palabra de Dios. El salmista escribió en el 119, capítulo 119, verso 96, no lo busque, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. La palabra de Dios está llena de maravillas. Escribió también el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y también escribió, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La palabra de Dios es fundamental para el proceso exitoso del nuevo nacimiento, pero luego viene el segundo elemento, por decirlo de alguna manera, la madre espiritual, para tener la experiencia del nuevo nacimiento, y este es el espíritu. Hay que nacer del agua, que es la palabra de Dios, pero también del Espíritu, es decir, del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. No sé ustedes, pero yo tuve la dicha de entrar a todos los partos de mis hijos. Fueron experiencias únicas, maravillosas, extraordinarias, que no las cambiaría por nada. Fue hermoso ver a mis bebés nacer, los admiraba, todo, su carita, sus ojitos, sus manitas, su boquita, sus manitas. Usted sabe, es algo indescriptible, ¿no? Es algo simplemente maravilloso. Sin embargo, eso solamente fue la consumación del engendramiento. Pero detrás del nacimiento tuvo que suceder toda una obra maestra. La obra maestra de Dios. El hecho de que la semilla del hombre se una al óvulo de una mujer y produzca un bebé es todavía más sorprendente. Escuchen con atención. Lo mismo pasa cuando el Espíritu de Dios y la palabra de Dios se unen en el corazón. Cuando la palabra de Dios y el Espíritu Santo se unen en nuestro corazón, lo que sucederá es una fecundación que al paso del tiempo dará como resultado un segundo nacimiento o el nuevo nacimiento. Este es un nacimiento milagroso. El nacimiento virginal del Señor Jesucristo nos da una ilustración de esto porque también su nacimiento fue milagroso. Y de hecho, Nicodemo quería entender la naturaleza de los milagros que hacía Jesús. Nicodemo le dijo a Jesús,
nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le responde a Nicodemo, bueno, Nicodemo, si tú quieres entender los milagros que yo hago, si tú quieres entender todo lo que tus ojos ven, vas a tener que convertirte tú en un milagro. ¿De qué estamos hablando? Sí, Nicodemo, vas a tener que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Por cierto, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un nacimiento 100% milagroso. Los escritores de los evangelios escriben que el ángel del Señor vino a María y le dijo que el poder del Todopoderoso la iba a cubrir con su sombra y que lo que iba a hacer era concebido por el Espíritu Santo. Qué impresionante, ¿no les parece? Ese Espíritu Santo, escuchen bien, que vino sobre María, es exactamente el mismo Espíritu Santo que debe venir a la vida de muchos de ustedes para que puedan tener la experiencia del nuevo nacimiento. Por eso es muy importante, hermanos, ministrar la palabra de Dios. Por eso es muy importante predicar la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios, elogiar la palabra de Dios. Y no solo eso, ministrar al Espíritu Santo. Ministrar al Espíritu Santo sí, porque regularmente los cristianos confunden la ministración del Espíritu Santo, que produce evidencias del Espíritu Santo, y muchas de ellas son precisamente las enlistadas en Gálatas 5:22, y las confunden regularmente con convulsiones de emoción. Sin embargo, lo que le respondió María al ángel del Señor, esta linda jovencita María, fue algo sorprendente. Ella le dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Lo ven? Hubo una combinación extraordinaria. La palabra de Dios llegó al corazón de María, el Espíritu de Dios, y además la rendición de ella trajo a la existencia el nacimiento del Salvador de todos nosotros. Gloria a Dios. Seguramente al paso de los meses, esta hermosa joven, doncella, padeció la vergüenza de lo que decía la gente, ¿no? La burla, el escarnio. Pero a pesar de todo no le importó. Y con toda seguridad, cuando el ángel la visitó, le respondió, hágase en mí, Señor, conforme a tu palabra. Y cuando ella dijo eso, Cristo se formó en ella y un milagro tuvo lugar en la vida de María. ¿Cuántos pueden decir lo mismo que ella? Hágase en mí, Señor, conforme a tu palabra. Dígaselo. Hágase, Señor, en mí. Hágase, Señor, en mí conforme a tu palabra. Amén. Les voy a contar otra experiencia. Tengo 2 hijos varones y en ocasiones salgo a jugar fútbol con ellos. Siempre que nos vamos llevo una bocina portátil para escuchar mientras jugamos y nos divertimos. Pero cuando llegamos a la cancha de fútbol, a veces ya hay otros niños que llegaron antes de nosotros. Y uno de mis hijos, cuando ve a los niños ahí, me dice, papi, no prendas la bocina, porque quiero poner alabanzas, ¿no? Papi, no prendas la bocina. Y luego contesta el otro, bueno, sí, préndela, pero pon música en inglés para que no nos entiendan. Saben, queridos hermanos, cuando yo veo eso en mis hijos, me doy cuenta de la labor tan grande que tengo qué hacer con ellos. He entendido que debo llevarlos a un encuentro personal con la palabra de Dios y el Espíritu Santo para que puedan experimentar en sus vidas el nacer de nuevo. Porque el nacer de nuevo requiere una concepción. Y cuando le damos nuestro consentimiento, escuchen bien, cuando le damos consentimiento a la palabra de Dios y cuando le damos nuestro consentimiento al Espíritu Santo, ambos se unen y entonces se realiza el maravilloso y sobrenatural milagro del nuevo nacimiento.
A eso se refirió el apóstol Pedro cuando dijo en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, volviendo a nacer, ahora no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Por la palabra de Dios que vive. La idea, hermano, de estas convenciones es que la palabra de Dios que está llegando a tu corazón viva, se queda ahí, permanezca para siempre. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que la gente cambie por sí sola. No. Ni tampoco podemos esperar que la gente deje de violar los mandamientos de Dios por sí mismos. No lo van a poder hacer. La gente no puede por sí misma dejar de mentir, no pueden dejar de pelear, ellos no pueden dejar de adulterar por sí mismos, ellos no pueden dejar, nuestros niños, nuestros jóvenes, ellos anhelan ser estrellas de rock, estrellas de pop, ellos anhelan ser youtubers, gente famosa, gente importante, quieren ser futbolistas profesionales, quieren traer el Ferrari de Cristiano Ronaldo, quieren traer, ellos sueñan de esa forma. Y así como no podemos esperar que un edificio se construya solo, hermanos, sin material, sin los planos y sin la voluntad del arquitecto, tampoco podemos esperar que una persona reciba la experiencia del nuevo nacimiento sin que se le predique la palabra de Dios, sin que se le pida al Espíritu Santo su intervención y sin la voluntad de la persona. ¿Cuántos tienen voluntad para recibir la palabra de Dios? Quiero ver sus manos levantadas. Bájenlas. El Señor nos pide en esta convención y en todas las que vendrán que expongamos nuestro corazón a su palabra, que le permitamos a Dios que haga los cortes necesarios, que no endurezcamos nuestro corazón, que estemos dispuestos a que el Espíritu Santo haga su obra completa en nuestras vidas. Y yo quiero terminar aquí. Si tú estás dispuesto, si tú quieres exponer tu corazón a la palabra de Dios, y tú quieres exponer tu vida para que el Espíritu Santo te ministre, y puedas, no solo tú, miren, no solo ustedes, sino también tus hijos, tus jóvenes, tus adolescentes, tus niños, que ellos puedan ver en ti un ejemplo, hermanos, de que ellos ven en nosotros hombres que cada día exponemos nuestra naturaleza, nuestra personalidad, nuestra humanidad, nuestra carnalidad a la espada de su palabra. Y es que no todos disponen sus corazones para que la palabra de Dios les corte, pero la palabra es viva y eficaz hasta que corta. La palabra es viva y eficaz. Otra de las traducciones dice que la palabra de Dios es viva y eficiente. Un hombre se acercó con un médico que se sentía muy enfermo y le dijo al doctor: he agarrado una infección. ¿Podría usted recomendarme o recetarme algún medicamento para sentirme mejor? Y él le dijo: por supuesto que sí. Usted se va a tomar cada 6 horas este medicamento para la infección, se va a tomar este medicamento para la temperatura y después de una semana viene a visitarme para que yo vea cómo sigue. Perfecto, doctor, muchas gracias, se fue. Pasó la semana y el hombre seguía enfermo y no sanaba en ningún grado, no mejoraba. Y se encontró al médico por ahí caminando en la banqueta, en la acera, y le dijo: doctor, ¿cómo está? ¿Me recuerda? Y le dijo: sí, te recuerdo. ¿Cómo vas con tu tos, con tu gripe, con tu infección? Y le dijo: mal, doctor. Es más, estoy peor, estoy más enfermo. ¿Pero cómo? Le dijo. No me explico. ¿Se está tomando usted el medicamento como se lo receté? Y él dijo: disculpe, doctor, no lo he tomado. Y el doctor le dijo: ¿sabe? El medicamento es eficaz, pero solo es eficiente hasta que se lo toma. La palabra de Dios es eficaz, pero será eficiente en tu vida hasta que la recibes. Inclina tu rostro.
Vamos a orar. Y vamos a exponer al Señor nuestro corazón a su palabra. Si tú estás dispuesto a eso, a decirle, Señor, aquí en mi mano, aquí está mi corazón. Que tu palabra corte, penetre. Estoy dispuesto a que la obra de tu Espíritu Santo haga esa obra, ese trabajo completo en mi vida. Si tú estás dispuesto a eso, ¿por qué no te pones de pie en tu lugar y me dejas orar por ti? A exponer tu corazón a la palabra de Dios. El Señor ha venido ministrándonos desde la mañana. Hemos hecho o hemos tomado muy buenas decisiones. En la mañana la mayoría, o no la mayoría, pero muchísimos de ustedes se pusieron de pie diciéndole al Señor, quiero nacer de nuevo. Hoy el llamado es, sí Señor, quiero nacer de nuevo, pero también quiero exponer mi corazón a tu palabra. Quiero permitirle a tu palabra que penetre y que produzca en mí fruto, mucho fruto.